Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Se avisora un año sangriento, de mucha violencia para Mexicali. ¿Lo podrá revertir la estrategia de seguridad de Luis Felipe Chan? ¿Quién va a poder arreglar este desastre que se ha dejado ante la indefinición de una política pública y de una estrategia real con un perfil que desde la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Ejército, la Marina, Harfuch, ¿quién lo va a detener? Porque el incremento en homicidios es muy claro. Y así les vamos a decir cómo se vivió la jornada más violenta en la capital del estado. También tendremos este análisis sobre lo que ocurre de manera político-electoral, porque todavía están muy adelantados las campañas, cuando todavía ni siquiera inician oficialmente y ya hay los primeros recursos presentados ante el Instituto Estatal Electoral, quien da un jalón de orejas a Morena de que no ande afiliando a nadie en las filas para los programas sociales, para beneficiarios de programas sociales. También estaremos comentando sobre sigue la crisis, sigue el impacto en la Fiscalía General del Estado, en la Secretaría de Seguridad Pública. No hayan cómo cuadrar este tema, que ayer lo abordábamos en este espacio, sobre el operativo en dos fraccionamientos exclusivos de Mexicali, y que pues hay denuncias de un pésimo manejo del operativo, pero también en contra de la gente a la que le cayó el operativo. Vaya crisis que hay en la Fiscalía y en la Secretaría de Seguridad Pública. Ya iniciamos. Iniciamos contentos de que nos acompañe este martes, gracias a este recibimiento de más de 700 personas totalmente en vivo a las que llegamos el día de ayer en el programa sobre este tiro entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública por este operativo fallido de las diferentes áreas de gobierno y bueno, en materia de seguridad. El día de hoy vamos a abundar en este caso, pero antes de eso siempre le saludo y le agradezco que nos acompañe en este episodio ya de martes, en donde tendremos el análisis de la política y seguridad que acontece en Sonora con Humberto Melgozo y su contraseña. En unos minutos más nos estará explicando todos los pormenores de lo que está ocurriendo en esta ciudad también fronteriza de San Luis, lo que ocurre en la capital Hermosillo, en Obregón, y bueno, y todas estas referencias importantes. Y le invito a que se suscriba, a que nos comente, a que participe. Hoy estamos contentos porque en nuestras redes sociales llegamos a 90,000 seguidores, en el caso de Facebook, en la fanpage personal, pero también nosotros pues, formamos parte de una misma comunidad, por eso tanto en nuestras redes sociales compartimos toda la información del Lindero Norte, es el epicentro informativo de los Heras y del Lindero Norte, y también pues lo que hacemos, por supuesto, en materia periodística en otros medios de comunicación, pero aquí recargamos todos los datos duros, los reportajes, las notas y todo el contenido. Así que gracias de verdad por sumarse a esta comunidad y le invitamos a que se siga suscribiendo principalmente en YouTube, donde hemos concentrado una gran cantidad de nuestra comunidad. Gracias de verdad a usted. Y el primer tema tiene que ver con los incendios que continúan, prevalecen. Algo está sucediendo, que nosotros hacíamos una videocolumna sobre el tema, de lo que pues termina por impactar en esta zona serrana de Tecate, en esta zona agreste, donde hablábamos del 90% de los incendios son provocados por el humano. El problema es que acá no son excursionistas, no son vacacionistas, y se les está complicando mucho a quienes residen en esta área, a la autoridad, a la CONAFOR y a los rescatistas en Tecate. En los últimos días, desde el sábado hasta el día de hoy martes, nos han venido compartiendo residentes de la zona estos videos a la altura del rancho Ojai, por ejemplo, en Tecate. Ayer las llamas llegaban por la zona del Hongo y la carretera de Cuota. Y esto que el trabajo incansable, bueno, sí se cansan, pero que de manera incesante están pues haciendo las labores de rescate. Mire, esto es justamente uno de los rescatistas que ingresó
a esta zona y que estaba apagando las llamas. Continúan los incendios, ya no con las afectaciones que tuvieron hace cerca de un mes, donde nosotros dábamos cuenta que la investigación de CONAFOR y de la Fiscalía General del Estado, como también de la Autoridad Federal, tiene que ir en el sentido de que fueron provocados y tiene que ser una investigación abierta sobre las actividades del crimen organizado. Tenemos otros videos donde muestra también el incendio en su máxima expresión. Esto fue del fin de semana, pero también continuó, le digo, el día de ayer, cuando de manera intermitente cerraban la carretera de Cuota la Guardia Nacional para permitir el trabajo de rescatistas de bomberos. Pero aquí lo podemos ver en esta zona de uno de los cerros. Ahí estaban trabajando los bomberos de Tecate, bomberos que han venido a auxiliar, voluntarios, perdón, que han venido a auxiliar a los bomberos y que han estado de manera presente, le digo, cansadísimo con el poco equipo que tienen, y donde hablábamos de este análisis que tiene que haber de que el crimen organizado está detrás de estos incendios y nos obliga a llevarlo porque se localizaron 10 hectáreas en 4 puntos distintos, cercano al parque eólico de Yenova, de Sempra. 10 hectáreas de marihuana, dicho por la Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo a lo que nos refieren pobladores, residentes de diferentes áreas ya pegadas hacia el otro lado de la carretera, donde se concentró la gran parte del incendio. Pues también nos hace una referencia y podemos analizar que este incendio en este incendio también fueron quemados al menos 2 narcolaboratorios. Se encontraron tanto los instrumentos que se utilizan, algunos químicos y el área que era utilizada para hacer droga o para almacenar la misma o para almacenar estos químicos con los cuales son los que se utilizan para la creación de la droga. Entonces, ese tendrá que ser uno de los análisis, tendrá que ser esta parte que nos diga qué es lo que está analizando la Fiscalía General de la República, la CONAFOR, incluida la autoridad local, porque también estuvieron trabajando en el área, principalmente bomberos y rescatistas, pero esto es de la autoridad federal principalmente, y no nos vamos a comer el cuento tan fácil de decir que pues bueno, fue por una chispita, una llamarada, por lo que nosotros evidenciábamos en fotos y videos de personas que ingresaban justamente para hacer esto. Y bueno, antes de pasar con Humberto Melgoza, déjeme analizar otro tema que tiene que ver con este operativo que se hizo en la cárcel de Mexicali. El día de hoy, pues generó mucha expectación, generó mucho ruido, tanto para los familiares de las personas que se encuentran privadas de la libertad en la cárcel Cachanilla, ya que en la mañana, alrededor de las 7 de la mañana, empezaron a llegar estos camiones de la Guardia Nacional, vehículos balizados oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la FESC, en donde pues iban directamente a la cárcel de Mexicali, ubicada en la calle sur de la colonia Bellavista o en la zona ahí de Pasadena, a un costado de la Plaza Cachanilla, y es ahí donde vemos en las fotografías cómo llegaban con un equipo especial. ¿Qué es lo que fueron a hacer? De acuerdo a la versión que, si bien es cierto, pues no compartió de manera oficial ninguna autoridad ni la comisión del sistema penitenciario, pero donde pues venían hacer estos operativos que hablan que son de rutina, pero la realidad es que vienen con una línea muy directa o muy especial hacia la limpieza de las áreas. Y no limpieza de jabón y escoba, ¿no? No con cloro. No, acá hablamos de limpieza de estancias de algunas, ¿cómo se llama? De algunas celdas, perdón, para evitar que no haya armas ni tampoco droga. Lo que vemos ahí es todo este equipo antimotines con el que se venían en las cajuelas de estos del pick-up de la Fuerza Estatal de Seguridad, y también en la Guardia Nacional, que vino a ayudar porque son muy pocos los elementos que tiene el sistema carcelario o el sistema
Penitenciario de Baja California, un órgano descentralizado que tiene la capacidad de gestionar sus propios recursos, de administrarlos, de gastarlos, pero que son pocos los elementos, son menos de 40 los que tienen de manera operativa al interior de la cárcel, ¿eh? O sea, y si hablamos que son 3 turnos, pues ya se imaginará usted, y 3 turnos en los que tienen que trabajar 24 horas y descansar 48. Entonces estamos hablando que son muy pocos los elementos que trabajan de custodio, con pésimas prestaciones, con un salario bajo y con una seguridad social integral que carecen. Y si a eso le agregamos que, pues bueno, tienen que sacar las papas al fuego ingresando, por eso es el apoyo de la Fuerza Estatal de Seguridad del día de hoy, para evitar que haya droga y que haya armas. Usted dirá, pero ¿cómo entra la droga si te revisan de pe a pa? Ese es justamente uno de los grandes problemas en los centros penitenciarios, pero también estas comodidades que se les dan a ciertas personas privadas de la libertad, ya sentenciadas principalmente, y algunos de ellos que los mandan al hongo. El hongo ha sido, o es más bien, y se ha convertido en un festín, en el escenario idóneo para quienes se dedican al crimen organizado para hacer lo que se les antoja. Hemos criticado aquí la postura de Gálvez, quien es el titular del sistema penitenciario y que llegó después de que María Elena Andrade Ramírez se fue a la fiscalía, y donde carecen de perfil, se carece de una estrategia al interior de este centro penitenciario. Pero bueno, al menos el día de hoy se trató de eso. Sí, algunas limpiezas del área en sí como tal, pero también la revisión de no armas, y armas principalmente armas blancas, ¿no? Y por supuesto la droga. ¿Qué fue lo que hicieron, recuperaron, decomisaron, aseguraron? No lo vamos a ver, porque el sistema penitenciario pues, no nos informa eso. De repente nos informa que se casa un grupo de personas privadas de la libertad, de repente nos informa que tiene una historia de éxito, y los cuales está bien que las informen. El problema es que las cosas medulares importantes también que ocurren al interior de este centro penitenciario no las informan. Pero no llegara, vamos a hacer una videocolumna de eso, fíjate. No llega estas documentales ni documentales, sino estos programas que sube E&E, Latinoamérica, en los cuales ingresan a la cárcel de Tijuana, a la cárcel del Hongo, y graban, y a ellos sí los dejan entrar, curiosamente. Y evidenciaron, en estos que usted los puede ver en YouTube también, evidenciaron la falta de vigilancia, la falta de seguridad, los casos de golpes, de violaciones a derechos humanos, de cómo están las bandas operando al interior de las cárceles. A ellos sí los dejaron entrar con cámaras. Bueno, en Baja California a ningún medio de comunicación. A duras penas entra la Comisión de Derechos Humanos, pero en Baja California a ningún medio de comunicación, pero no fueran los gringos, los gabachos, no fuera los vinieron de Inglaterra. Es que no recuerdo si sí fue la BBC, pero vino periodistas de Inglaterra y quisieron grabar algunas cosas y no les permitieron por temas de seguridad, y se enojaron y pues se fueron y ya no grabaron. Pero en el caso vienen de todo el mundo, y evidencian la situación en la que está, pero en Baja California no se puede. Y no sabemos las condiciones. Lo que sí es que la cárcel de Mexicali ya tiene que ser retirada. De ahí, dicho desde el 2017 y 19 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya está en pésimas condiciones. Y vaya que desde el área administrativa le han inyectado recursos y le han puesto de esos como le digo que en mi casa mi papá le pone alambrito a todo. Pues acá le han inyectado dinero para poder tener un mantenimiento y una seguridad que, si no fuera por eso dinero y la forma que se ha administrado de manera correcta en recursos materiales últimamente, fuera un desastre, estuviera peor, Pero este olvido, este abandono y que la infraestructura ya no es la adecuada, esa va a ocurrir una desgracia. Me recuerda, que acá se lo estamos adelantando. Y bueno, ahora sí, déjeme ir hasta Sonora, porque ya está listo Humberto Melgoza y su contraseña, que nos diga qué es lo que está ocurriendo en materia de violencia política allá en Sonora. ¿Cómo estás, Melgoza? Buen día. Hola, George. Pues qué gusto saludarte, como siempre, como cada martes.
en esta ocasión me agarras fuera de la base para variar. ¿En dónde andas? Mexicali, en tierras cachanillas. Precisamente estoy aquí en un lugar, el Rincón no sé qué, para no meter el gol completo, aunque si se puede, es el Rincón Cachanilla, precisamente. Sí, Estaba sí, notando sí. que aquí hay muchas fotos de personajes que de alguna manera han hecho historias célebres. Aquí atrás mío puedes observar El a Kiki Camarena, ¿no? Enrique Kiki Camarena de La Baja, precisamente, ¿Dónde de está la el lugar, colonia Baja Melgoza? California. Perdón, ¿Dónde está el lugar? este lugar está acá por llegando casi al Glorieta Sánchez Taboada. Es Ah, ya Benito sé. Juárez. Ya sé Ajá, dónde es. metiéndose un poquito, es colonia Maestros Federales. Sí, Como un si buffet fuera. muy rico hoy en la mañana. Ándale, exactamente, es Sí. buffet también aquí. Entonces, ahí está atrás el tremendo Kiki Camarena, que era de La Baja. Él emigró, como mucha gente hace, se fue a vivir a Calexico, se roló los Marines, después pues entró a la DEA, se hizo agente infiltrado y acá en México pues corrió con la suerte que ya todos sabemos cuando investigaba el cártel de Guadalajara en ese tiempo, encabezado por Rafael Caro Quintero, Félix Gallardo y Doneto, de estos personajes tristemente célebres. Dinos, Melgoza, para hoy, ¿qué nos traes? Bueno, Jorge, dándole seguimiento a la tarea aquella que me dejaste, Mm. fíjate que estuve por ahí haciendo unos sondeos respecto a la huella que pudo haber dejado Ah, o sí. que conservaría hasta la fecha Adán Augusto López Hernández, hoy por hoy en el ojo del huracán, por este involucramiento que tiene su exsecretario de Seguridad Pública cuando fue este gobernador de Tabasco, que pues tiene una ficha roja de la Interpol, acusado ahí de encabezar una organización criminal desde el propio gobierno. Entonces, ahorita Adán Augusto pues no es un activo propiamente del movimiento, sino todo lo contrario, y pues estamos haciendo esta reconstrucción de cuáles pueden ser los efectos colaterales o las personas que se pueden ver afectadas en su carrera política, como ya mencionábamos anteriormente, a los que les pasa acá en Baja California directamente, ¿Mm? pues, la gobernadora, entre otros personajes. Y ahí en Sonora solamente Miguel Ángel Pompa Corella, el famoso Potrillo, él fue secretario general de gobierno con Claudia Pavlovich, priista, por supuesto, en ese momento. Después coqueteó allí, sigue coqueteando con la Cuarta Transformación, y él fue el representante en ese momento cuando estaba esta elección interna de las corcholatas, apoyando a Dan Augusto López Hernández en Sonora, pero la verdad acá estaba la línea muy fuerte, Jorge, muy, muy marcada a favor de Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿Mm? sí, pues todo el mundo se fue a la cargada, como se dice Claro. vulgarmente, y por supuesto, pues Miguel Ángel Pompa, no sé si habrá sido alguna consecuencia, después le retiró Alfonso Durazo precisamente una de las notarías que le había entregado el exgobernador Guillermo Padres cuando salió en su sexenio en el 2015. Pues fue ahí uno de los agraciados, el Potrillo, con una notaría. Después que llega Durazo pues se la revoca. Son estos pleitos palaciegos en, el, en los pues en los intríngulis del poder, Jorge. Ya ves que cambian de un partido a otro Claro. y ya no es la misma relación. Eso es un poquito, Jorge, en cuanto al tema político. La inseguridad se hizo presente de nueva cuenta en San Luis Río Colorado. Sonaron las armas largas, Jorge. Esto fue el domingo, tarde noche. Se metía el sol cuando de repente llegan un grupo de jóvenes veinteañeros ahí a esta Ujú. tienda de Sonora y 17, y desde un vehículo descargaron una arma larga en contra de un sujeto que quedó allí pues tendido. Se le imprimió mucho dramatismo, Jorge, que a este evento, porque circularon ahí algunos videos en redes sociales en donde ve que sus amigos pues desesperados intentaron pues cargarlo, trasladarlo quizás a que lo atendieran de emergencia,
pero pues ya era demasiado muerte, quedó prácticamente muerto en el acto. En este video salen allí un grupo de militares que les están diciendo ya está muerto, ya déjenlo. Entonces se escuchan gritos, llantos, todo esto le dio, como te digo, más dramatismo y más generó más conmoción en redes sociales, por supuesto. Esta ejecución allí en plena vía pública de un joven de 27 años que fue identificado como Jesús N, y que vendría a ser una nueva víctima en este tema de la violencia, Jorge, que se registra aquí en esta región, en esta frontera. Por lo regular son temas relacionados con grupos delictivos, sobre todo en este caso, pues por el arma que se utiliza, Jorge, se infiere que pudo ser algo relacionado también con temas de plaza, etcétera, etcétera. ¿Fue el que ocurrió en la gasolinera? ¿En esta gasolinera? ¿Una cosa? Sí, justamente allí en una gasolinera de una cadena muy importante y muy famosa, allí justamente ocurrió. Ellos habían llegado a comprar ahí cerveza, a cargar gasolina, cuando desde la que dispara se sabe que utilizó arma de alto poder, y allí sobre el piso quedó tendido el cuerpo sin vida ya de Jesús N, de 27 años, que, como te menciono, andaba con otro grupo de amigos que intentaron allí salvarle la vida, reanimarlo, pero no fue una muerte prácticamente instantánea, Jorge, por el tipo de arma que se utilizó. Llama la atención, Jorge, el atrevimiento, sí hay que señalarlo. Cómo disparar así a manera de ráfaga en un lugar público en donde puedes herir a otras personas, porque Claro. las balas estas llevan una velocidad terrible que traspasan incluso cuerpos humanos. Entonces no tengo el reporte de que haya habido algún efecto colateral, pero sí siempre existe ese riesgo, y ya ha habido casos, varios casos en donde hacen esto mismo y resulta que la cajera, el que iba pasando, etcétera, resultan Sí. con balas Incluso, perdidas, las típicas. incluso las mismos disparos, y ahí sí podemos poner otra vez la fotografía ahí en el productor Isaac, Carlos, perdón, que nos ponga, porque pues una de las balas pudo haberle pegado una bomba de gasolina, ¿no? Y lo que significa esta misma zona. ¿Qué representa? Esta área más o menos, platícanos o danos contexto, ¿dónde está Melgoza? ¿Qué hay cerca de ahí o qué hay? Ok, pues mira, la Sonora I-17 es, la verdad, el corazón de San Luis Río Colorado. Es un lugar muy céntrico, se puede decir que es el centro de San Luis y no propiamente el downtown en donde están todas las tiendas. Pues es una zona bastante concurrida, de mucho tráfico. De hecho, esa gasolinera de mi compa pues es una de las que tiene promociones todo el año y siempre hay gente ahí, porque le bajan ahí unos centavitos al litro, a diferencia de otras, y por supuesto allí concurre mucha gente, tanto por el drive-thru como que se bajan a la tienda, y sí, pues, el riesgo ese, Jorge, de los ataques estos que ya no eran tan comunes. ¿Te acuerdas que en la pasada entrega Sí. referíamos que estaban cambiando ahí un poquito este modus operandi así tan estruendoso, tan espectacular y tan atemorizante también? Claro que cuando quieres mandar mensaje, Claro. aprovechas el raite, te deshaces de tus enemigos y mandas un mensaje, pero también eso le pega mucho al tema de la inseguridad y a la percepción de la misma que tiene la sociedad, y el gobierno se encrispa, el mando único allí haciendo su chamba, ¿verdad? Pero realmente es un tema que está ahí, Jorge, a veces que baja un poquito la intensidad, pero es un tema vigente, presente y permanente, el de la inseguridad pública, el de la seguridad, el de la participación de las autoridades, el tema político que existe incluso detrás del mando único, y esta manera de ejecutar a una persona en un lugar público concurrido, en vez de hacerlo de esta manera discreta, que no deja de ser
pues muy cruel, ¿verdad? Y muy criminal, que es pues los levantas, los desapareces, ya no sé qué es peor, la verdad. No me quiero enredar, Jorge, porque pues hay personas que están siendo Claro, víctimas, que están sufriendo, por supuesto, los familiares, claro, y claro. pues hay que ser empáticos y muy sensibles, Jorge, con este fenómeno de la inseguridad, que pues ni modo, es lo que nos toca ver. Ahora vemos que en Mexicali se está pues elevando ese índice de homicidio doloso. Son rayas, Jorge. Ahí Sí. nos compartimos, ahí nos tiramos la bolita. Melgoza, pues muchas gracias por tu análisis, abrazo fuerte y pues ya nos estarás informando la próxima semana también. Sole, Jorge, les voy a comentar aquí a estos vatos para decirles que hace falta una foto tuya aquí también. Con que no sea como la del Kiki Camarena, no me vas a echar la mala suerte. No, aquí hay el Maromero y Vildosa, no, puro personaje, Lupita Jones. Voy a ver si me toman una foto de una vez a mí también. Saludos, Melgoza, abrazo fuerte. Vale, George, pendiente. Ahí tienen ustedes Humberto Melgoza y su contraseña, que, pues bueno, compañero periodista que nos da, y sí, impactante, ¿no? Lo que significa esta parte de San Luis Río Colorado, esta zona donde fue asesinado esta persona, pues en el corazón, justamente como nos señalaba Melgoza. Y bueno, antes, no sé si ya tengamos ahí listo el video, a ver si lo podemos poner ya, porque es la videocolumna hablando, ¿por qué le preguntábamos eso a Melgoza la semana pasada? Porque estábamos preparando una videocolumna, la cual gustó mucho y fue muy bien recibida tanto en YouTube como en Facebook y en TikTok los viernes por la noche y los domingos por la mañana en estas plataformas de Facebook, YouTube y TikTok. Ahí tenemos nuestras cuentas, Jorge Heras BC o Jorge Heras en Lindero Norte o Lindero Norte o linderonorte.com. Ahí usted, que es el epicentro informativo de los Heras, puede ver nuestras videocolumnas y puede ver el análisis y los clips que subimos del el trabajo periodístico que hacemos todas las semanas, una especie de recapitulación por si usted no vio algún programa, o si no, pues chútese todo el programa y en YouTube están ahí de manera pues ya para siempre estos videos. Y esa videocolumna que sacamos el día viernes tenía que ver con Adán Augusto, la barredora y el impacto en Baja California. Por eso es lo que nos señalaba, contrario a lo que sucedió en nuestra entidad, en Sonora, y nos refería a Melgoza, pues allá toda la cargada estaba con Sheinbaum, a excepción de este político al que le terminaron retirando su notaría. Pero ¿qué le parece si vemos esta videocolumna para que usted se dé cuenta de lo que analizamos y del trabajo periodístico que hicimos de la semana pasada, y ahorita regresamos con los más temas? ¿El efecto barredora de Adán Augusto tendrá un impacto negativo para Baja California? Bueno, para quienes somos ajenos al poder político gubernamental y al partido Morena, no nos sorprende que Adán Augusto López Hernández se encuentre en el ojo del huracán por los excesos en el poder que tuvo desde su paso en la Secretaría de Gobernación. Por ejemplo, con los juicios que perdió a propósito en beneficio de casineros de dudosa procedencia, y ni hablar del despilfarro millonario con recursos públicos y privados para su campaña, que solamente le alcanzó para colarse en el cuarto lugar de las preferencias. En su momento señalé que Adán Augusto, el hermano de AMLO, representa la postura neoliberal de Morena. No era un secreto a voces la forma en que fue arropado en diferentes estados del país con contratos para sus amigos. Así también fue exhibido en reportajes periodísticos como en Semanario Z, que expuso que en Baja California, con su amigo Fernando Padilla Farfán, obtuvo adjudicaciones directas para las famosas clínicas del bienestar y con 468 millones de pesos para el Hospital La Morita en Tijuana y con 763 millones de pesos para las clínicas de salud móviles. En varios estados, Adán Augusto López Hernández sumó la simpatía de los gobiernos y sus políticos más influyentes, no necesariamente los más trabajadores. Tal fue el caso de nuestra entidad, en donde el marinismo se desbordó a su favor. Desde Netza Jauregui y Julieta Ramírez con la política del bienestar y el efecto de redes sociales apoyando a Adán, como casi
todo el Congreso local, los alcaldes y sus cabildos estuvieron centrados en movilizar recursos y adeptos para respaldar al secretario de Gobernación. La cargada estaba con Adán Augusto, que no se nos olvide. Los eventos multitudinarios eran la mejor evidencia. Incluso el caso del hoy delegado de Conagua, Manuel Guerrero, que abandonó la coordinación de la campaña de Sheinbaum para irse con Adán. No solo era Andrea Chávez, ya todos y todas las figuras políticas morenistas se hacían como figuras en el 2027 si ganaba Adán Augusto. Pero los mariachis callaron. Hoy todos y todas hablan de unidad en favor de Sheinbaum, mientras que en el Consejo Nacional de Morena le gritaban a Adán Augusto: no estás solo. ¿No estás solo? En Baja California todos aplicaron el efecto avestruz, escondieron la cabeza y miraron hacia otro lado, cuando hace un año estaban desbocados en favor de Adán Augusto. Sin duda alguna, Hernán Bermúdez Requena es el nuevo Genaro García Luna. O podremos decir que Adán Augusto es el Calderón de Morena. Las ligas que tejieron el prófugo de la justicia buscado en más de 190 países por la Interpol, con su jefe, el exgobernador de Tabasco, no solamente fue para crear y posicionar el grupo criminal de la Barredora. Es una liga de corrupción que salpica a Morena, por decoro y por el movimiento. Adán tendría que dejar la coordinación de la bancada de Morena, incluso su curul. Pero la pregunta está en el aire. En Baja California, ¿cuál será el efecto entre los adancistas o Adán lovers rumbo al 2027? ¿También quedarán como los apestados? También quedarán como los apestados. Esa es esta reflexión y el análisis que le dejamos. Veremos si así ocurre o hacia dónde se dirige esto, pero gran losa que traen, los adancistas o Adán lovers. A nosotros no se nos olvida. Y mire, hablando de temas de política, ahorita nos metemos a temas de seguridad, pero hablando sobre temas de política, el día de ayer el Instituto Estatal Electoral definió algo muy importante, interesante en la sesión que tuvo en el Consejo. Y es que estaba recurso que interpuso Movimiento Ciudadano en contra de esta afiliación. Creo que fue MC y fue el PAN quienes interpusieron este recurso. Sobre, uno, el tema de la Fundación Ruiz Uribe, cuya fundación, hemos hablado aquí, es algo innecesario. Es un acto desesperado de Ruiz Uribe, de Jesús Alejandro Ruiz Uribe, de posicionarse en las encuestas, aun cuando el propio delegado único del gobierno de México en Baja California, pero que realmente está encargado de los programas sociales, pues su nombre no aparece, su apellido sí, y eso es lo que destacan, y que en efecto su hermana es la presidenta de esta fundación. ¿Qué pasa? Que es una fundación que no cuenta, no está registrada en ninguna parte. No tiene registro de nada. Y solamente tiene su página de internet y donde dice que apoya, pero no sabemos a quién. Y donde actúa como un ente político, lo cual no tiene nada de malo, y es importante que existan fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que también lleven en su carácter de grupos políticos temas de interés a la comunidad. Pero acá tampoco, y como un área de beneficencia o una organización que ayude a la población, pues tampoco nos dan a conocer ningún apoyo, y se ha posicionado únicamente para tener espectaculares y tal. Muy cuestionado esto, porque no hay necesidad, es adelantarse a las precampañas, es posicionar los apellidos. Ruiz Uribe, Jesús Alejandro, el delegado, dijo que pues no, que él no tiene nada que ver, que es de su hermana, que ella tiene derecho a hacer todo. Pasa lo mismo con su libro, y esto de verdad es una burla a la población. Pero ayer festejaba el delegado único, y festejaban que, que le había dado palo el IE al recurso en contra de la fundación, para que quitaran el apellido y para que hicieran una serie de elementos como medida cautelar, incluso bajar los espectaculares. Festejaban eso. Lo que no nos dijeron fue que el propio Instituto Estatal Electoral le dice a Morena, no a Ruiz Uribe de manera directa, pero la afiliación masiva que estaban haciendo militantes, operadores, operativos de Morena a nivel estatal, era afiliar a los beneficiarios de los programas sociales. ¿En qué cabeza cabe? Si es algo que se le cuestiona a Morena, y justamente fue lo primero que fueron a hacer. ¿Le parece, antes de mostrarle lo que el Instituto Estatal Electoral definió el día de ayer,
Vemos la denuncia, que fue el primero que denunció esto, que fue el regidor Rude García. No, el video, si quieres, lo ponemos primero. Esta denuncia que Rude García exhibe en sus redes sociales y en donde pues se queda en evidencia esto, que las personas con el chaleco de Morena andaban afiliando a la gente. Escuchemos. Morena te quiere condicionar a ti los apoyos sociales. No se lo permitas. En días recientes, durante esta semana, hemos visto aquí en el centro de gobierno, particularmente lo que ves atrás de mí, que es el gobierno federal, a personas con chalecos de Morena hostigando a la ciudadanía que está haciendo fila para cobrar un apoyo social o para tramitar un beneficio de los apoyos que ellos mismos han llamado que son del pueblo. Apoyos que según la ley federal no están condicionados a ningún partido político y ningún partido político debería de usarlos para ejercer presión alguna. Y esto es un delito. No solo violenta las leyes electorales locales, sino también la Ley General de Partidos Políticos y el 134 constitucional. Pero hacemos un llamado desde aquí al gobierno federal, al delegado federal que tiene Baja California, para que impida que esto siga pasando, pero también a las autoridades, a los presidentes del partido de Morena, que eviten de estar hostigando a la ciudadanía que viene a tramitar un apoyo social. Hay que exigir que esto no suceda y sobre todo hay que denunciarlo y lo haremos. Basta de engañar y presionar a los ciudadanos. Lo que Morena tiene que hacer es ponerse a trabajar en los grandes problemas que hoy nos afectan a todos. Ese es el posicionamiento político, sin duda alguna, partidista, sin ninguna duda, del regidor de Acción Nacional, Rude García, que desde el Cabildo coordina los esfuerzos de los 3 regidores y regidora. Y esto, pues el planteamiento ya se llevó ante el Instituto Estatal Electoral, en donde interpuso también un recurso el propio Acción Nacional IMC. ¿Qué pasa? Bueno, creo que ahí nada más fue Acción Nacional. ¿Qué pasa qué fue lo que hizo el Instituto Estatal Electoral en el trabajo de campo? Porque, no obstante, que se publica esto por parte del regidor, que se exhibe en medios de comunicación esto, pues Morena siguió haciéndolo. No le interesó. Fue y pudo haber detenido esto, pero las personas con chaleco de Morena empezaban a afiliar a la gente. Este es el documento que el día de ayer se presenta, en donde exhibe pues justamente las irregularidades e incluso ilegalidad en la que se estaba incurriendo. Y no se puede entender de otra manera más que con el permiso del delegado del gobierno de México. No se puede entender de otra manera, porque el único lugar donde lo están haciendo, y mire que Netza Jauregui es capaz de todo, pero ni Netza Jauregui hizo esto. Entonces acá sí, en plenas oficinas, en centro cívico, a la vista de todos, pues fueron descubiertos así. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues personal de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral, de acuerdo a lo que dice este documento, se acercaron a las 8 de la mañana con 45 minutos del 14 de julio y le preguntaron a las personas que estaban por sus apoyos sociales, tanto registrándose como viendo o recibiéndolos. ¿Se ha visto en las inmediaciones alguna persona que porte distintivos del partido político Morena? Y la gente contestó, sí hay varios. ¿Les han condicionado algún trámite de servicio público? Le dice que no. ¿Se ha sentido en algún momento presionado para afiliarse a algún partido político? Y dijo, pues ya me afiliaron. Yo no quería, pero pues estaban, insiste e insiste, y pues ya ni modo, me afilié. Es decir, no le condicionaron algún trámite, pero sí lo presionaron haciendo fila para su trámite de apoyos sociales, para así pues afiliarse a Morena. Dice el visitador o el inspector o el personal del IE, acto seguido, en la diligencia, me dirijo con otra ciudadana formada en la fila, pero del lado opuesto para practicar el cuestionario. ¿Has visto en las inmediaciones alguna persona que porte distintivos de Morena? Y le dijo que sí. ¿Le han condicionado? No. Y le dice, ¿se ha sentido en algún momento presionado para afiliarse a algún partido político? Y la persona dice sí. Dice, sí, me sentí presionado, pero yo sí quería. Yo siempre voto por Morena y nunca me sentí presionada. Pero después, más tarde, se acerca la misma persona del IE y dice, hay una persona al borde de una jardinera con la leyenda Morena, con el chaleco guinda en la espalda, y se identifica ese mismo 14 de julio y le pregunta,
¿Cuál es el motivo de tu presencia en este lugar? Ahí en la fila, tanto para los que van a sacar dinero del Banco Bienestar, que se encuentra ahí en Centro Cívico de Mexicali, como también los que acuden hacia a formarse en el Palacio Federal o en este edificio blanco del Centro Cívico. Le dice, venimos para afiliar personas. Nadie nos dio instrucción, es nuestro trabajo. Los del partido nos dan una cuota dependiendo del número de afiliaciones que realicemos. ¿Cuánto tiempo tiene realizando dicha actividad y cuántos días a la semana? Vamos llegando, no hay días específicos, venimos cuando se puede. ¿Es afiliado simpatizante del Partido Morena? Sí, soy afiliado, eso es lo que dice. ¿Qué es lo que se ordena por parte del Instituto Estatal Electoral? Ordena que a partir de la notificación se abstenga de difundir, promover o solicitar afiliaciones entre las y los ciudadanos que acuden a solicitar algún trámite o servicio público en algunas de las oficinas o dependencias de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Baja California. Estas medidas de precaución que adopte para evitar la conducta deberán hacerse de conocimiento a la autoridad después de 24 horas. Ojo, esto no lo tienen que hacer. No hay necesidad, por el amor de Dios, hagan territorio. Esto sí viene de una orden, no lo hicieron por sí solos, porque y además deben de tener el permiso de alguien. Inmediatamente, si el delegado o el personal ahí de la delegación los observa, pues es, por favor, compañeros de partido, vayan a afiliar en otro lado, aquí no. Esto es de gobierno, aquí no lo hagan. Miren, dicen en el barrio que hay que ser cochis, pero no tan trompudos. En política no hay que ser cochis. No se debe de permitir esto. Y bueno, centrándonos ahora en materia de seguridad. Fue la jornada más violenta del año. 5 homicidios, todos en la zona poniente de Mexicali. Uno cercano a la Guardia Nacional. Ayer le dábamos cuenta de ese. Un hombre que lo mataron con un disparo en la sien. El tiro de gracia le dieron. Así fue asesinado. Después fueron encontrados horas después en la colonia Valle de las Misiones, uno le digo cerca de la Guardia Nacional, la zona surponiente de Mexicali. Otro lo encontraron en la zona de Los Santorales, en la colonia Valle de las Misiones, en donde en la calle Arroyo de León. Había en una colonia, ayer le mostrábamos la fotografía, en una casa de interés social, una casa pequeña. En 2 cuartos distintos estaban 3 cadáveres, una mujer y 2 hombres, todos asesinados por arma de fuego. En una zona que todo mundo vio, todo mundo identifica, y donde hay pobreza, donde hay falta de servicios públicos, donde hay un abandono, y donde ahí justamente es uno de los bastiones de Morena, por el abandono histórico que han tenido de los otros gobiernos también. Pero bueno, en esa zona asesinaron a 3 personas. Y ya más noche, en la colonia Fundadores, fue asesinado un hombre. También por disparos de arma de fuego. Esto que de acuerdo a la propia reporte policiaco, se identifica que fueron hombres encapuchados. Quienes llegaron, asesinaron por la espalda a una persona identificada como Gabriel Peraza Espinosa, de 46 años de edad, quien murió asesinado por este ataque armado con impactos en la cabeza, perdón, dije en la espalda, pero no es en la cabeza, fueron directos y lo asesinaron. Hay una persona más herida, que es Ángel Francisco Martínez, de 48 años, quien resultó herido en la espalda. Todo esto en un fraccionamiento al poniente de la ciudad, donde hombres pues llegaron, hombres encapuchados, lo mataron y huyeron en esta área de la parcela, en el fraccionamiento Fundadores, también al poniente. Cabe destacar que fue en el poniente donde había centrado Julián Leizaola su operativo, que no nos explicó cómo, por qué, ni cuándo, ni cómo, ni nada. Nada más hizo un movedero de policías para la zona poniente sin definir ninguna estrategia. Pues ahora tendrá que centrar esa estrategia de Leizaola, al menos en la operatividad, Luis Felipe Chan. Que vaya recibimiento que tuvo Luis Felipe Chan, porque del 14 de julio que tomó protesta tras la renuncia de Julián Leizaola, que salió por la puerta de atrás, a la fecha Luis Felipe Chan
lo recibió el crimen organizado con 9 asesinatos, 9 homicidios. Ha sido el coco de Luis Felipe Chan. El director de la policía que inició la gestión de Norma Bustamante en este segundo periodo, en sus primeros 5 meses se registró un incremento del 40% en los homicidios. Hizo una estrategia que le funcionó en materia de robo, tanto de vehículo, junto con el trabajo que hace la fiscalía, en robo a casa habitación, el trabajo que hizo también en robo a transeúntes y otros delitos que fueron a la baja y que incluso cuando lo corrieron de la Dirección de Seguridad Pública, los regidores y regidoras de oposición y de Morena le aplaudieron y le felicitaron y no creían o no entendían por qué lo estaban cambiando por Julián Leizaola. Bueno, lo recontratan y lo reciben con 9 asesinatos en menos de un mes. Del 14 de julio a la fecha, 9 asesinatos. Y a cómo vamos, por eso le decimos, ¿será este el 2025 el más complicado para los gobiernos de Morena? El día de ayer fue el día más violento en lo que va de este año. 5 asesinatos. La violencia, el mensaje que se quiso dar al interior de casas, en la vía pública, eso es lo que termina por evidenciar la impunidad con la que actúan estas células del crimen organizado. Bueno, en los números, en los datos duros que le compartimos acá en Lindero, y por eso decimos que si será el año más complicado, porque analice conmigo esto. En 2023, de acuerdo a información que pudimos recabar y con datos que tiene la Fiscalía General del Estado y tiene la propia Dirección de Seguridad Pública Municipal y que deberían de tener sus áreas de inteligencia para ser operativos y tener una política pública y tener acciones precisas, nosotros acá en Lindero Norte sí los tenemos. Y ellos los deben de tener también. Por eso cuando yo le digo que nos hablen de estrategia, que nos hablen de una acción, que nos hablen de cómo están entendiendo la criminalidad, cómo la van a combatir y cómo la van a disminuir, todo se queda como así el grillito, ¿no? Nada más suena el grillito. No entendemos hacia dónde la dirigen. Hemos hablado de los perfiles, hemos hablado mucho del tema. Pero, bueno, centrémonos en los datos duros. 2023, 204 homicidios. Los meses más complicados de ese año fue el mes de julio, con 27 asesinatos, y el mes de enero, con 26, que representaba pues ya un incremento. Año complicadísimo entonces para Pedro Ariel Mendívil, con 23 asesinatos, que esos 204 ya manifestaban un descenso de cómo se había vivido el 2022. Pero esos habían sido los meses más complicados, enero y julio. 2024, hablamos de 2023. 2024, cerrando año electoral, cerrando gestión Norma Bustamante. En Mexicali hubo un aumento, un incremento de homicidios. 230 homicidios. 2023, 204. 2024, 230. Los meses más complicados: septiembre, octubre y noviembre. Vaya manera del desastre que dejó Tizoc Aguilar Durán en Mexicali, con las complicaciones, boicots y toda esta política que quiso afectar a la capital del estado para dejar un mensaje de que solamente sus chicharrones tronaban y que todo lo que hacía en Mexicali era un desastre. Pues sí, lo consiguió. Cuando venía una disminución de enero de 18 asesinatos, cuando se tenían 13 en el mes de junio y 15 en el mes de julio, que no le digo que eso está muy bien y está perfecto, claro que no, estamos hablando de 15 asesinatos y también tuvo una asignatura pendiente el propio Pedro Ariel Mendívil. Pero cuando se estaba trabajando y se disminuyó, pues bueno, llega septiembre con el desastre de Tizoc Aguilar, de desarmar, de hacer todo un teatro que armó con Héctor Ceseña hoy en el Congreso, Tizoc Aguilar Durán y Marilena Andrade, un desastre. Bueno, ocasionaron que en septiembre 23 homicidios, octubre 35 homicidios y noviembre 24 y diciembre 16. Todo eso para llevar
en un conglomerado de 230 muertes violentas en Mexicali en 2024. Pésima trabajo que al final del día tuvo que echárselo al hombro Luis Felipe Chan. Vaya manera de heredar un desastre en coordinación y en política pública desde el estado y desde el municipio. Y así lo recibieron. Y en lo que va del año, 2025, los datos duros, 113 asesinatos. Son 7 meses del año y ya llevamos 113. Cuando fueron los peores meses del año, los últimos, ojo. Por eso es que preocupa lo que está ocurriendo. ¿Cuáles han sido los meses con mayor número de asesinatos en este 2025? Enero con 26, febrero con 18 y ahora el mes de mayo con 20 fueron los meses con mayor número de asesinatos. Mes de mayo que incrementó en un 5% para este año, pero en junio y julio la medianía de 12 y 13 asesinatos con los 5 del día de ayer. Vaya forma de no entender hacia dónde nos dirige esto. Porque le repito, los meses del año donde mayor asesinatos hubo en 2024 fue los últimos meses del año. Esperemos que esto no pase. Esperemos que no nos suceda esto. Pero estamos de verdad en una crisis de seguridad que la debemos de entender como tal. Y Luis Felipe Chan no ha salido a hablar sobre el tema. No ha dado... Julián Leizaola le criticábamos eso. Que no salía a hablar y medios de comunicación estábamos ahí, muele y muele, y referíamos y con la alcaldesa. Ahora Luis Felipe Chan nadie le dice nada. Necesitamos que el director de la Policía Municipal de Mexicali salga y nos explique cuál es la estrategia, cuál es su trabajo, qué va a hacer con estos números, qué va a hacer con estos datos duros. ¿Cómo vamos a revertir este incremento en la criminalidad? ¿Cómo le va a hacer que sea de manera distinta a lo que hizo en sus primeros 5 meses? Porque no fue exitoso el trabajo que tuvo en delitos de alto impacto, específicamente en homicidios. ¿Cómo le va a hacer Luis Felipe Chan? ¿Cómo? Y no todo recae en él, ¿eh? Él es el jefe, sí, pero también hablamos del Cabildo de Mexicali. ¿Cómo le va a hacer el Cabildo de Mexicali? ¿Cómo le va a hacer la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana? ¿Cómo lo van a estar trabajando en materia preventiva? No nos explica nadie qué diablos están haciendo con la seguridad. ¿Qué diablos ven en estas mesas de trabajo? Es urgente que ya salgan y hablen y digan y nos expliquen. Y es importante que del 14 de julio a la fecha no han salido a hablar. Y de esos 9 asesinatos que le digo, hay un subcomandante de la policía el mismo día que tomó protesta Luis Felipe Chan. Hay una responsabilidad, sí, pero en él no recae toda la responsabilidad. Es un entendido del trabajo Luis Felipe Chan. Sabe manejar la política. Sabe manejar los números. Es un elemento bueno, por así decirlo. Pero acá no es de amigos, aquí no es de apapachos. Está por medio la violencia y la inseguridad. Eso es Mexicali. Ahora centrémonos, ¿qué pasa con este caso? Con este caso que el día de ayer lo centrábamos en nuestro programa y les explicábamos que esto metía en un encono y en un problemón a la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la Fiscalía. Porque ayer cuando le dábamos cuenta de esto que ocurrió el lunes por la mañana en el fraccionamiento Balboa al oriente de Mexicali, en plena zona dorada, cuando agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad, más de 20 vestidos con el uniforme y con de civil, primero llegaron al fraccionamiento Montecarlo. Ahí tenemos las imágenes del fraccionamiento Montecarlo, que fueron las primeras que te envié, Carlos, que es justamente donde ya está asegurada por la Fiscalía por narcomenudeo. Esto que pudimos constatar y pudimos dar cuenta ahí, de esta es la imagen de que ya está asegurada esta casa, que fue primero en donde llegaron
los agentes de la FESC, antes de llegar a Balboa, recordará que ayer le dábamos cuenta en exclusiva que este operativo primero se había dado, y que no solamente eso, que llegaron a Montecarlo los mismos agentes que iban bajo la misma línea en contra de esta agente de la Fiscalía y de su pareja sentimental y de otro grupo, a quienes la FESC identifica como parte de una estructura de narcomenudeo. Pues bueno, llegó primero a Montecarlo, a la calle Besaní, esquina con Girolata. Pues bueno, ahí ya la Fiscalía General del Estado cerró la casa y la aseguró el área narcomenudeo. Y ahí tenemos la otra fotografía que justamente habla de que está asegurado este inmueble con esa carpeta de investigación. Ese es el trabajo que el día de hoy sorprendió a los residentes de Montecarlo y nos compartieron esta foto y nos dijeron, tenía razón. Primero llegaron aquí, no encontraron nada, o no nos ha dicho la Fiscalía si encontró algo, pero hasta donde tenemos información no encontró nada, y se fueron directamente a Balboa. Relaciona la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, relaciona esta casa asegurada por el delito de narcomenudeo con la casa de Balboa Residencial, está relacionada en el mismo operativo y en el mismo caso contra los agentes. Calle Besaní, esquina con Girolata. Ya tenemos el mapa para recordarle cómo se encuentran ubicados. Ahí usted ve a Balboa Residencial y abajo Montecarlo Residencial. Esto fue en Montecarlo, en Montecarlo 3, pero ahora en Balboa. ¿Por qué está en una crisis? ¿Por qué la Fiscalía no ha salido a hablar el día de hoy en rueda de prensa como lo ha venido haciendo siempre un día antes de las mañaneras? O sale el lunes o sale el martes. ¿Por qué no ha explicado la Fiscalía qué es lo que está ocurriendo en este caso, en donde se involucra a la agente Itzel Areli y a su pareja sentimental, José Ricardo C., a quienes la Secretaría de Seguridad Ciudadana los tiene en la mira por temas relacionados con una estructura criminal? Pero, a ver, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no puede realizar este tipo de cateos. Y si la gente, su pareja sentimental, o si la gente está relacionada con algún grupo del crimen organizado, con alguna actividad delictiva, la propia Fiscalía tiene los medios para poder evidenciarlo a través del famoso C3, del examen de control y confianza. ¿O acaso no sirve este famoso examen de control y confianza? Y solamente se utiliza como manejo político, como lo utilizó Tizoc Aguilar Durán y como lo han utilizado los secretarios de Seguridad Pública en el Estado. Entonces no sirve. Entonces hacer las cosas bien no es lo que hacen las autoridades. ¿Qué es lo correcto? Que si, como dicen al interior de la Secretaría de Seguridad Pública y donde tienen la unidad de inteligencia y nos pudieron compartir de manera extraoficial, es que está relacionada la gente y su pareja sentimental, esta agente adscrita a Tijuana, están relacionadas con un acto que les venimos siguiendo la huella y donde les encontramos droga y les encontramos dinero y les encontramos armas. ¿Y dónde está lo asegurado? ¿Por qué no hicieron un operativo bien? ¿Y por qué a la gente de investigación adscrita a Tijuana no la llevan, no le abren un expediente en asuntos internos? ¿Por qué no nos muestran que le están investigando? ¿Por qué no la separan del cargo? ¿Por qué no le presentan la denuncia correspondiente? ¿Por qué hacer un operativo tan espantoso como el que hicieron, en donde ahora se cuestiona pues el actuar de los agentes? Porque la propia Itzel, esta agente, ahora les denunció por tortura, golpes, extorsión y robo. Entonces, a ese nivel está hoy por hoy este enfrentamiento entre la FESC y la Fiscalía. ¿Cómo diablos los va a resolver la autoridad? ¿Quién va a mediar esto? Estamos en 2 choques de trenes. La fiscal marinista, que tendrá que, no creo que defienda a los suyos, porque en este caso, si le están involucrando por un acto ilegal que no se le ha demostrado, ojo, no se le ha demostrado, yo lo que le digo es que eso es lo que señala el área de inteligencia de la FESC, y con este operativo fallido de la FESC,
cuando la propia agente se identifica, dice, yo soy agente, soy J0. Ah, bueno, échame acá tu arma. No, pues está en Tijuana porque ya soy adscrita. Ah, no, y empezaron a golpear y empezaron a quitar. ¿Quiénes son los malos entonces? Ya no hablemos quiénes son los buenos, porque yo sé que ya usted hizo sus conjeturas. ¿Quién de aquí son los malos de la película? Muchos no han querido hablar del tema a profundidad porque dicen, es que los dos son malos. Ah, bueno, entonces, ¿qué? Como en el tema de los narcos, los dejamos que se peleen ellos y se arreglen ellos. No, estamos hablando de dos instituciones serias. Una encargada de la Procuración de Justicia y otra la encargada de la prevención y la operatividad misma. Y se supone que los dos están peleando contra los malos. Entonces aquí estamos hablando que eran malos contra malos. De acuerdo al análisis que hay al interior de ambas corporaciones. En ninguna corporación dice, no, el mío era el bueno. O los míos son los buenos. Aquí son malos contra malos. Eso es lo que nos tendrán que explicar. Nosotros ayer fuimos muy claros. La Fuerza Estatal de Seguridad tiene que hacer las cosas bien. La Secretaría de Seguridad Pública tiene que hacer las cosas bien y no las hizo bien. Y ahora les están denunciando y acusando de que se robaron 200,000 pesos, que se robaron teléfonos celulares, que amedrentaron, golpearon incluso hasta menores de edad y a la propia agente de investigación. Y eso es un delito. Y eso es abuso de autoridad. Y eso es incluso puede rayar en tortura por lo que señalaron, le hicieron a este hombre que lo identifican y lo relacionan con temas de narcomenudeo. La Secretaría de Seguridad Pública. Pero la Secretaría de Seguridad, sabe el general Laureano Carrillo, que ellos no pueden llegar a reventar lugares. Necesitan una orden de cateo, necesitan al Ministerio Público que trabaje con ellos para poder hacer esto. Así lo ha estado haciendo Harfuch. No es reventar por reventar. Porque esas prácticas ya tienen que acabar. Y ahora la fiscal veremos cómo defiende a la integrante del área de investigación, como es esta gente. O si la van a defender, o qué va a suceder. Pero vaya conflicto que se le tiene en la Fiscalía y en la Secretaría de Seguridad Pública y nadie nos ha informado nada oficial. El parte, yo ayer se lo daba de la propia Fiscalía y de la Policía, lo que en un informe policial y que debe constar en el informe policial homologado y en una carpeta de investigación, pero ahora vemos que ya hay otra carpeta de investigación por el delito de narcomenudeo relacionada con esa casa de Montecarlo, que los propios vecinos nos compartieron las fotografías, con la de Balboa, que ahí tenemos la otra casa en Balboa, que en esta área, pues ahora no se encuentra, ojo, esta casa no se encuentra asegurada como tal, o sea, no se encuentra como la que vimos de Montecarlo, con una cinta amarilla, esa no se encuentra así. Lo único es que hay una patrulla de la FESC resguardando en la casa, pero no han puesto la cinta. Mire, ¿qué va de eso? Ponemos la otra imagen, por favor, Carlos. Esa es la Montecarlo. Así está la Montecarlo. Está asegurada ya por la Fiscalía y están en una investigación. Y la otra no. Es por eso le digo todo lo que se hace mal ahí y que nos tendrán que explicar punto por punto qué diablos pasó. Porque los residentes y las residentes de ambos fraccionamientos tienen razón en decir, oye, nosotros estamos aquí por un tema de seguridad contra los malandros y ahora resulta que los que vienen a hacer su desastre es la propia autoridad. Y cerraron el lugar y ya se llevaron los videos de vigilancia. Y aquí sí nos tendrá que decir la autoridad. ¿Quiénes son los malos? Eso es lo que nos tendrá que decir. Y bueno, ya para cerrar, por último, déjeme compartirle un video que el día de hoy estuvo el secretario de Salud, el doctor Adrián Medina Marías, en la zona del Parque del Mariachi. Ahí, pues comentó de este trabajo importante que ha venido haciendo la Secretaría de Salud con otras áreas de gobierno, incluido el Ayuntamiento de Mexicali, con estos puntos de hidratación, el gobierno del estado también. Y esto salva vidas. Así lo cuestionábamos hace unos años. Hoy, pues bueno, el resultado es una disminución importantísima en el número de muertes por hipertermia, por golpes de calor. Escuchemos qué fue lo que dijo el secretario de Salud del Estado. Me da mucho gusto el poder anunciarles ahorita que hemos tenido un resultado más ventajoso del que esperábamos, siendo honestos. Tenemos una reducción histórica en la cantidad de muertos por calor de más del 120%. Así que esto es una cosa que es para reconocerle a nuestro personal, a la sociedad civil,
a todos los que estamos involucrados, al ayuntamiento, al DIF, tanto estatal como municipal, a la Secretaría de Seguridad también, que aquí nos acompañan. Es un punto muy concurrido, afortunadamente. En estos 2 meses que lleva abierto, hemos podido atender a más de 12,000 personas y hemos brindado más de 24,000 atenciones, porque, como les digo, no nada más es darles una botella con suero vida oral, sino es que incluso se puedan estar en un ambiente fresco, que se tomen un baño, pero también les detectamos situaciones que puedan poner en riesgo o que los hagan más vulnerables al calor, como ver cómo está la presión arterial, cómo está el azúcar, en fin, hacemos una evaluación. Esto es toda una feria de la salud para aprovechar que personas vulnerables estén aquí, que se sientan que estamos más interesados también en una atención integral. Exacto, eso es lo que tienen que salir los secretarios a territorio, tienen que estar hablando de los temas, eso es lo que tienen que estar haciendo, aún con los temas espinosos, tienen que salir a hablar, qué acciones en beneficio de las y los baja californianos. Esto es un dato positivo, pero también el secretario contestó otros cuestionamientos que les hizo medios de comunicación, pero esto es importante porque esto es un reflejo de cuando avanzan y los gobiernos hacen caso, porque son vidas. Estamos hablando que el año pasado se tenían a estas, al cierre del mes de julio, 37 personas muertas por golpes de calor. Llegaron a dar más de 45 muertes por golpe de calor. 47 muertes por golpe de calor. Pero bueno, al cierre del mes de julio ya iban 37 muertes por hipertermia. Ahora tenemos 3, que son lamentables y son trabajadores principalmente. Entonces, estos puntos, como el trabajo que ha hecho Verter, esta asociación civil para evitar sobredosis en la zona, pues bueno, acá la Secretaría de Salud, en ese punto clave, como lo es el Parque de Mariachi Santa Cecilia, pues se ha rifado el físico y ya lo escuchábamos. Además, hay 300 casas de hidratación en diferentes puntos del municipio, 12,000 atenciones, 1,000 consultas médicas integrales, ahí veíamos a la población, y también pues la entrega de más de 10,000 unidades de vida suero oral. Esto es positivo y bueno, está encaminado a que el próximo mes, que es el mes crítico para el mexicalense en cuanto a temperaturas extremas, pues hay que mantener las medidas preventivas y seguir salvando las vidas de las personas que, independientemente de la condición en la que se encuentren, que es vulnerable, pues bueno, no encuentren la muerte en las calles, porque todo esto se puede prevenir. Nos despedimos, los dejamos con el trabajo que está haciendo Servicios Públicos, también el trabajo que se está haciendo en materia educativa por parte del gobierno del estado, y pues ya el día de mañana nos vemos. Usted está informado, pero tiene la última palabra. La Dirección de Servicios Públicos del Gobierno de Mexicali se encuentra aquí en la colonia Baja California. Desafortunadamente, el viernes pasado hubo un incendio aquí en esta colonia donde fueron afectadas 8 viviendas, 7 fueron de pérdida total y una fue parcial. El día lunes se acercaron a estas familias al Gobierno de Mexicali, el cual solicitaron rápidamente el apoyo para recuperar sus zonas, para poder pues quitar todos los escombros, todo lo quemado. Dejamos de hacer todo lo que estábamos haciendo para darle prioridad a estas familias. Y bueno, estas 8 acciones que estamos haciendo en este momento vienen a sumar más de 67 acciones de casas quemadas en estos 10 meses que hemos tenido de gobierno. Vamos a estar aquí hasta concluir los trabajos. Estos trabajos son completamente gratuitos y son prioridad para este gobierno, para el bienestar de las familias. El Comunder sigue conectando a miles de jóvenes con sus escuelas. A partir del 1 de agosto, estudiantes de preparatoria y universidad podrán inscribirse para recibir transporte gratuito. La gobernadora Marina del Pilar señaló que este programa busca que el traslado no sea un obstáculo para quienes estudian, especialmente en comunidades alejadas. Actualmente, opera en 33 rutas que recorren Mexicali, San Felipe, San Quintín, Tijuana, Tecate y Ensenada. El registro estará abierto hasta el 6 de agosto en transportecomunderbc.com.mx. La gobernadora informó que, en ese mismo sitio, también se pueden consultar todos los requisitos. Mexicali, capital de la transformación, logró finanzas sanas con calificación HR A+ en 2024. Aumentaron los ingresos propios, se liquidaron adeudos históricos y se invirtió 21% más en obra pública, todo sin adquirir nueva deuda, gracias a un manejo responsable de la administración municipal. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.